del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 24 después de Pentecostés, pero como este año tenemos 27 domingos después de Pentecostés, se rellena con los domingos de Epifanía, y por eso decimos hoy la misa del cuarto domingo después de la Epifanía. Como es sabido, durante todo el año los domingos pueden fluctuar entre 52 y 53 domingos, y dado a cómo caiga la fiesta de Pascua, entonces por eso hay esa fluctuación entre un mínimo de 23 domingos después de Pentecostés hasta un máximo de 28. Y esa es la razón de ser por la cual cada año hay esa variación. Pero siempre la Iglesia quiere que el último domingo después de Pentecostés, sean 23 o 28, sea el del 24º domingo y último después de Pentecostés. Pues bien, en el Evangelio de hoy vemos esa gran tempestad y Jesús en medio de la barca y sus apóstoles que estaban con gran temor, pavor, viendo esa magna consternación en el mar, y Jesús dormía. Algunos exégetas mal avisados, aunque de gran renombre, como hace ver el padre Castellani, decían que Cristo simulaba dormir. Nuestro Señor nunca simuló nada. Si dice que dormía, dormía. ¿Y cómo podía dormir? Igual. Un hombre cansado y con la conciencia de un niño duerme en medio de una tempestad, cosa que no puede hacer quizás cualquier otro hombre. Pero había que tener esa disposición de inocencia de un niño y el cansancio tremendo de un hombre adulto, y dormía sin necesidad de hacer escaramuzas de conventos o conventillos, como también cuando dicen en otras partes que nuestro Señor probaba simulando tal o cual cosa. No, lo que prueba es la realidad, las cosas como son, y se acabó. Y aquí nuestro Señor dormía como un niño en medio de la tempestad, y los apóstoles, pasmados, asustados, viendo que nuestro Señor roncaba, por decirlo así, en medio de esa hecatombe que iba a hacer naufragar la barca. Lo despiertan diciendo: Señor, sálvanos. Y oh sorpresa, nuestro Señor: ¿por qué tenéis miedo? Parece chistoso en medio de semejante hecatombe. Hombres de poca fe. Aquí hay algo muy significativo, porque nuestro Señor, al responderles así, les está haciendo evidentemente un tremendo reproche. Miedosos y hasta cobardes, como dice el padre Castellani, que por cierto en algún sermón he querido decir el padre Castellani y dije Seriani, a veces me trabuco,
Pero bueno, el padre Castellani dice que en griego, yo no sé griego y no he ido ni a mirar en el diccionario, pero dice que en griego dice cobardes. La Vulgata nos dice modice fide, o sea, poca fe. De todos modos, miedosos, cobardes o miedosos y hombres de poca fe es algo que nos desconcierta, porque ¿cómo sale nuestro Señor a decirles esto en medio de esa hecatombe? Que estaban por sucumbir, ahogarse, naufragar. ¿Qué pasa aquí? Es desconcertante. Pero hay una razón profunda. Porque si yo estoy en la barca, o también en la iglesia, que la iglesia, la barca representa a la iglesia, y yo sé que estoy con Cristo en la barca, con Cristo en la iglesia, duerma o no duerma, Él es Dios, y yo estoy con Él, ¿de qué tengo yo que temer o acobardarme? Si Él es Dios y yo estoy con Dios, ¿por qué me voy yo a afligir, a temer? Si no es porque de algún modo hay un gran miedo o cobardía debido a una poca fe, en definitiva. Había fe porque les dice, Señor, sálvanos, tenían fe, pero esa fe no era tan profunda porque les permitía el pánico y no les tenían la seguridad que debían de tener si tuvieran una fe firme, sólida. Si yo estoy con Dios, Él arreglará dormido o despierto, porque duerme el hombre. Pero nuestro Señor Dios, ¿qué importa si duerme o no duerme? Estamos con Él. ¿Qué tenemos que temer? Y por eso nuestro Señor les dice así: hombres de poca fe, o cobardes, como dice el padre Castellani, remitiéndose al griego, pero nos basta con lo que dice la Vulgata, ese reproche de temor y de poca fe en la divinidad de nuestro Señor. Y esto es una moraleja que nos afecta también a todos nosotros, porque como sabemos, la iglesia siempre está representada por la barca de Pedro, en medio de un mar fluctuante que siempre trata con sus olas de hacer perecer, de hundir la iglesia. Y Dios sabrá si hoy no lo estamos viendo, que se está hundiendo la iglesia, la barca de Pedro. Eso es lo que literalmente, si vemos los acontecimientos, estamos viviendo. El mismo hecho de la barca con Cristo adentro, durmiendo, que las olas se van a tragar. Y hoy que vemos cómo el mundo, el mar siempre personificó el mundo, la política, las relaciones internacionales, está hundiendo a la iglesia. ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¿Miedosos y hombres de poca fe? No, Señor. Ni miedo, ni cobardes, ni de poca fe, sino que con mucha fe afrontar esta situación, sabiendo
que la iglesia es divina y que Dios nuestro Señor, aunque parezca dormir porque no hace nada, está en su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza invisible, pero es la cabeza. Y la iglesia es divina porque Cristo es divino, es Dios. Luego nada hay que temer. Hombres de poca fe. Porque es Cristo el que en definitiva, duerma o no duerma, haga o no haga, el que sostiene la iglesia en medio de esta hecatombe apocalíptica. Porque aquí está a punto de naufragar la iglesia, la fe, la religión, de hundirse la barca. Y no podemos negar de que todo va bien, como algunos quieren dar a entender. El que tiene fe se da cuenta que esto es apocalíptico. Y que si esto continúa y no hay una intervención directa de Cristo, no se sabe si encontraremos fe, si encontraremos iglesia, si se hundió. Sabemos que no se va a hundir. Pero estamos en esa situación extrema. Y no valen paños de agua tibia. Esta es una crisis real, la última, definitiva. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo, y es hoy la sede del anticristo. Porque el que no se dé cuenta, con Bergoglio y toda la judeo-masonería detrás de él, ya es porque o no tiene fe o es un imbécil. A mí no me vengan con términos medios. O de iglesia no tiene el concepto. Pero no porque Bergoglio sea peor que Ratzinger, que Pablo VI o que Juan Pablo II. Porque tan anti-iglesia era con Pablo VI desde que promulgó Urbe et Orbi, la nueva religión del hombre. Lo que pasa es que en los hechos, en la gestación, se van evidenciando las cosas. Pero el que tenía fe y conocimiento histórico y teológico profundo se hubiera podido haber dado cuenta. Otra cosa es que casi nadie se dio cuenta. Ese es otro problema. Y la cosa se ha ido agravando hasta el punto que ahora hasta la línea media, que siempre se mantuvo ahí, ya comienza a escandalizarse de Bergoglio. ¿Y quién no se va a escandalizar de semejante personaje? De semejante rata. Aunque suene ofensivo, no lo digo por ofender. Pero es que hay que ejercer una impostura de tal tamaño para hacer ya sin ningún descaro, sin ningún tapujo, sin ninguna reserva, todo este desmantelamiento
y vaciamiento de la Iglesia que llega a su paroxismo. Hay el que no lo quiera ver, el que lo quiera justificar. Pero las cosas son claras, a la luz de la fe. Y esto comenzó pública y oficialmente con Vaticano II. Y hay una sucesión. Que llega hasta el día de hoy. Pero no porque vamos a decir que este es el malo y los otros son los buenos. Todo papa que pretenda hacerlo, pontificando en los errores y las herejías de Vaticano II, se deslegitima por propio derecho y fundamento. La Iglesia es una institución divina, inmaculada. No puede enseñar el error y menos la herejía. Y si eso acontece hay un problema. Y es el problema que hoy ya se debe de hacer más que evidente. La Iglesia que se dice católica oficial no es la Iglesia católica. La verdadera Iglesia católica está reducida a las catacumbas, a un pequeño rebaño fiel dispersos por el mundo, perseguidos y sin derecho a hablar ni chistar, excomulgados. No pueden comprar ni vender. Y eso no lo voy a entender yo, que no pueda comprar una libra de carne o de pan en la esquina. Pero yo no puedo circular como católico en este contexto del mundo de hoy, porque no llego a nada. Quedo bloqueado en política y en la Iglesia. Y por eso el que quiera, de algún modo, tener injerencia a nivel social, de algún modo tiene que compaginarse, ceder, o tendrá que disimular. Pero no puede decir, yo soy católico, apostólico, romano, y para colmo, tradicionalista, lefebrista, no porque el lefebrismo sea algo, sino lo que defendió Monseñor Lefebvre y de Castromayer. Y a ver qué pasa. Tengo que decir, me gusta la misa porque los monaguillos visten de sotanitas rojas, se canta el gregoriano y cositas de tipo sentimentaloide, de gusto, pero doctrinalmente y eso es estar excomulgado, no poder comprar ni vender. No se puede uno pronunciar. Porque le quitan el pan de cada día. No llega ni a cardenal, ni a obispo, ni a papa. Ni llega a presidente, ministro o rey. Así de claro. Entonces es evidente que el que no lleva la marca, que no es el chip en la frente y en la mano, que no piense como piensa la prensa, la televisión, los diarios, periódicos, queda anulado. Tiene que pensar bajo esos parámetros y actuar
o dejar actuar y así aceptar la homosexualidad erigida en matrimonio, y que todas las aberraciones contra natura sean legales. Y si eso no es judaización del pensamiento y de la iglesia, díganme qué es. Y la gente estupidizada, imbecilizada por ver televisión y leer todos los días el periódico y todas las estupideces que le hacen creer. Porque les dicen medias verdades. Y el que diga las cosas como son, ese es un loco, un intransigente. Entonces yo soy loco, intransigente. Sí, señor, y a mucha honra. Pero no soy un imbécil. Como todos ustedes, no ustedes, sino todos los que piensan así. Porque por algo ya lo dijo las Escrituras, el número de estultos es infinito. Pero ya ni se encuentra la traducción en lengua vernácula. Porque el diablo va sacando todo aquello que de algún modo le puede incomodar. O como vimos el domingo pasado con Cristo Rey, el nunc autem, no traducen el nunc, ahora o todavía o por ahora, mi reino no es de aquí. Y se lo traga. Pues bien, mis estimados hermanos, ante este hecatombe que nos relata el Evangelio de hoy, vemos la respuesta dura de nuestro Señor. Y lo mismo nos va a decir a nosotros, en esta hecatombe que estamos viviendo, si desesperamos, si tenemos miedo, si nos acobardamos, por no tener la fe sólida en la divinidad de Cristo y de la Iglesia. Pero que la Iglesia sea divina, eso no quiere decir que el Papa y la jerarquía sea divina. Aquí hay que distinguir. Divina es la función, el ministerio, pero no la persona. La única persona divina es Cristo. Y ningún papa, ningún obispo es persona divina. Serán personas consagradas, como yo soy consagrado, ordenado, pero mi persona no es divina. Y porque el Papa sea infalible, como doctor supremo de la Iglesia, no quiere decir que él, su persona, es divina, sino que cuando dictamina como juez y doctor supremo de la Iglesia, lo que es de fe y no de fe es en el nombre de Dios, de la Iglesia, y goza de la infalibilidad de la Iglesia y de Dios. Pero su persona no es divina. Y fuera de ahí se puede equivocar y se equivoca. Pero no voy a creer que toda encíclica o carta encíclica, que quiere decir carta circular, o bula, es infalible. Depende. Es magisterio ordinario del Papa Pontifical. Puede ser infalible si dictamina como suprema autoridad magisterial si es de fe o no. Y lo puede hacer en una bula, en una encíclica,
o en un simple decirlo, a donde esté y como se le dé la gana, aunque de eso los papas no lo hacen todos los días, porque ese es el magisterio extraordinario, es cátedra del Papa. Pero eso no quiere decir que es el único infalible, porque todos los obispos con el Papa a la cabeza son infalibles en su magisterio ordinario universal, dispersos en sus diócesis, cuando en unanimidad dicen esto es de fe, o reunidos en concilio, magisterio extraordinario. Pero como estas cosas no se tienen claras ni en los seminarios, ¿qué se va a hacer? Y por eso muchos se sorprenden cuando se dice que en Humani Generis Pío XII, que justamente está reclamando que no por no ejercer el Papa o los papas en las encíclicas una determinación magisterial suprema, que por eso no tienen que obedecer las encíclicas. Está reconociendo que no toda encíclica es infalible, pero podría serlo. Y por eso él mismo se equivocó diciendo en la misma encíclica, hacia el final, que era lícito investigar si de pronto el hombre descendía de una materia preexistente, inorgánica o viviente, o sea, de pronto de un mico, de un mono, de un chimpancé. Y eso va contra las escrituras, que dicen que tomó barro, limo de la tierra, insufló el alma cuando creó a Adán. No cogió a un mico, a un chimpancé o a un vegetal o a una piedra. Y ahí está. Pero como los católicos no estamos acostumbrados de hace rato a pensar, porque el clero hace rato que no piensa. Esta crisis no viene así de golpe y porrazo. Esto es una sumatoria de estupideces históricas que conculcan la inteligencia, la sapiencia y la fe. Por eso el número de los imbéciles es infinito. Y por eso hay que luchar para no serlo. Porque si yo no lucho, me arrastra la corriente. Por eso hay que estar siempre en permanente pie de guerra. Y el camarón que se duerme se lo lleva la corriente, así de claro. Entonces, vigilad y resistid fuertes en la fe, porque el diablo anda como un león rugiente, viendo a vuestro alrededor, viendo a quién se va a devorar, a qué bobo se va a devorar. Y el que se duerme quedó frito. Pues bien, mis estimados hermanos, ante todo esto, ¿qué esperanza queda? La única esperanza escriturística, oficial y pública de la Iglesia, que es el Apocalipsis. Por encima de toda otra aparición, que si es verdadera, tiene que estar interpretada, encajada y armonizada en el Apocalipsis. Pero si yo del Apocalipsis hice un cuento de novelas y un puro alegorismo, ¿qué hago? Quedé desmantelado, y eso es lo que pasa. Y por eso, entonces vienen las falsas esperanzas y los falsos apocalipsis a rellenar el hueco
las expectativas, pero falsas. Y por eso hay grupos de todos los colores, aparicionismo por doquier, y cada uno que elija lo que más le guste. Y por eso también falsas resistencias, falsos triunfos, falsas restauraciones, falsa apocatástasis, o regeneración o palinginesia. Porque si no tengo la verdad, viene la mentira. Por eso el demonio siempre luchó, ya en vida de San Juan, contra el reino milenario. Siempre. Y por eso ahora la lucha se agudiza. Y el perseverar o no está, como ya lo decía el padre Castellani, en tener una correcta esperanza apocalíptica de verdadera restauración que requiere la parusía y no antes, porque esto no lo restaura nadie. Y esa restauración la piden también toda criatura, para que nos demos cuenta que eso no lo restaura nadie que sea un puro hombre, sino Cristo Rey. Y así todo, no nos damos cuenta. Pedimos el reino todos los días en el Padre Nuestro y no nos damos cuenta cuál reino. Y si fuera el cielo, yo no tengo que pedir que el cielo venga a mí, sino de yo ir al cielo. Estaría mal el Padre Nuestro, al revés. Entonces pido cada día el reino de Cristo en la tierra, para que se haga su voluntad, en la tierra como en el cielo. ¿Y eso cuándo será? El día de la parusía, no antes. Ese será el triunfo de la Iglesia. La restauración de todo. Pero no por obra humana, ni de ningún papa que sigue siendo humano, por infalible que sea. Por eso es un error pensar que tiene que venir un papa santo a que arregle esto. Esto no lo arregla ni San Pedro, ni San Pío X, ni todos los papas santos que ha habido. Esto lo arregla Cristo Rey. Este desmadre no lo arregla nadie ya. Y por eso la visión de la Iglesia es la hecatombe, hundirse. Pero Cristo no va a permitir que se hunda. Porque siempre va a conservar un residuo, pequeño rebaño, perseguido y fiel. Pero que si Él no abrevia, acorta los tiempos, nadie se salva. Y esa es la fe que tenemos que tener. A través del análisis de la escritura de hoy, del Evangelio. Porque lo que le pasó a los apóstoles nos está pasando a todos nosotros. El mar de este mundo se está a punto de fagocitar la Iglesia, de hundirla. Y por eso tenemos que tener fe, y profunda fe. Pero si yo no tengo la fe profunda y creo y desecho la única profecía
profética de la iglesia, el Apocalipsis de San Juan, ¿qué hago? Quedo desarmado. Por eso hoy no se puede, sea del color que sea, mantener la verdadera tradición después de esta traición de Monseñor Felé, del padre Smithberger y compañía, que ya es irreversible. No se puede no tener una visión apocalíptica. Y si no se tiene, por lo menos no combatirla como todos lo están haciendo muchos blogs por ahí, que le están haciendo el juego a Satanás y mostrando su ignorancia. Por eso están cercenando la única esperanza que hay. Y todo lo demás es falso. Absolutamente falso. Entonces no podemos ser Quijotes, Boy Scout. De ahí la importancia del Apocalipsis y del reino de Cristo que pedimos cada día en el Padre Nuestro. Y de ahí el gran combate que hay. Y el clero no ha estado preparado ni antes del concilio, ni después del concilio, ni el clero tradicionalista. Toda la persecución que ha habido. Por eso fue perseguido Castellani, Van Ristel, el mismo Straubinger que después no habló, Alcañiz, Hugo Guas, el padre Rovira, Van Ristel y muchos más. Por eso es inaudito que haya posiciones de personas, sacerdotes, fieles, o lo que fuera, que se digan tradicionalistas, antimodernistas, que son antiapocalípticos. Eso no puede ser. Y es una falsificación. Y el que no sabe, que se calle, que estudie, que pregunte, pero no que impugne, o con su media exégesis o teología se ponga a hacer un blog para decir estupideces. Y yo el único favor que le pido a todo aquel que quiera impugnar, que lo haga con nombre y apellido, para saber cortarle la cabeza directamente. Porque no voy a permitir, en el nombre de la Iglesia, que se pontifique en el error. Porque ya está bueno. Es una vergüenza. Si hasta el mismo padre Ford, antes de que saliera a la palestra, que lo llamé, me dice que entendió lo del milenarismo. Un hombre de 70 años. Porque antes no lo entendía. Bueno, ahora que actúe conforme a eso.
para dar un ejemplo. O que en el seminario de la Reja dejen de estar enseñándole y desformándoles con el error a los seminaristas. Y prohibiendo que se predique como hace el padre Buchacur. Eso es el colmo. Pues bien, mis estimados hermanos, que no tengamos miedo ni seamos mucho menos cobardes, ni hombres de poca fe. La iglesia se está hundiendo, pero Cristo está con la iglesia verdadera, no la oficial. Por eso Monseñor Lefebvre dijo, la iglesia oficial no es la iglesia visible de Dios. Hay que distinguir. Y con esa iglesia nueva, nada, ni el saludo. Y nuestra esperanza en Cristo Rey. ¿Y qué hacer? Resistir firmes en la fe. Con esa gran esperanza. De esperarlo todo en Cristo Rey y nada más. Y así sufrir con paciencia para nuestra purificación, acrisolamiento, porque todo acontece en beneficio de aquellos que aman a Dios. Aunque el mundo vaya a la perdición. Si mantenemos eso con claridad, invocando el nombre de Dios, pidiéndole a la Santísima Virgen María que nos sostenga de pie en esta segunda crucifixión de Cristo en su iglesia cuerpo místico y que no sucumbamos con esa gran esperanza apocalíptica. Estamos salvados. Si no, nos hundimos. Entonces hay que pedirle a Dios que nos mantenga en ese santo fervor. Y así hasta que Él diga. Nada más ni nada menos. Para hacerlo hay que ser heroicos. Como mártires. Dispuesto a morir antes de transigir ni medio ápice. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a meditar y comprender todas estas cosas y que podamos, al igual que ella, mantenernos de pie ante la crucifixión de su Hijo, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.